Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que, digamos que ha desatado una tormenta en Internet. Sí, como leyeron en el título, la impactante noticia de Kanye y Met sorprende a todos, y esta vez parece que es real. Y no estoy hablando de un simple rumor, de un chisme fugaz, sino de algo que realmente ha dejado a muchísimos con la boca abierta y el corazón latiendo con fuerza. Prepárense para un vídeo muy completo, lleno de detalles, especulaciones, análisis profundos y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo lo que ha estado ocurriendo. Así que si son fanáticos de las series turcas, si se deleitan con el mundo del chisme de celebridades, o si simplemente les gusta estar al tanto de lo que pasa en el excitante mundo del entretenimiento, este es el lugar correcto. Porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en el bombazo del momento, en la noticia que está en boca de todos, en el tema que ha paralizado las redes sociales. Y antes de empezar, no puedo evitar pedirles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán absolutamente nada de mis vídeos, porque les aseguro, vienen más sorpresas, más noticias impactantes, y mucho más contenido interesante que les va a encantar. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad, a compartir nuestra pasión por las series turcas y a disfrutar juntos de estos momentos llenos de emoción. Bien, ahora sí, pongámonos serios. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues de la noticia que ha sacudido al mundo de las series turcas, que ha hecho temblar los cimientos del fandom, y que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que quizás estén un poco menos familiarizados, Can Yaman es ese galán turco que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, que nos cautivó con su carisma y su talento en Erkencikus. Y Demet Özdemir, por supuesto, es la actriz que compartió pantalla con él, que interpretó el papel de Sanem, que nos conquistó con su dulzura, su alegría y su innegable talento actoral. Juntos, Can y Demet formaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, una pareja que traspasó la pantalla y generó una química que era simplemente innegable, que era palpable, que era mágica. Y precisamente por eso, la noticia que les voy a contar es, sin exagerar, un bombazo. Una explosión de emociones. Una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. Pero, ¿qué pasó? ¿De qué estamos hablando? ¿Romance? ¿Reconciliación? ¿Una estrategia de marketing? ¿O quizás algo más? Bueno, antes de que nos dejemos llevar por la emoción y nos lancemos a conclusiones precipitadas, vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora. Y para eso los invito a que viajemos en el tiempo un poquito, porque para entender el presente, es fundamental recordar el pasado, para comprender la magnitud de lo que está sucediendo. Para aquellos que necesiten un pequeño recordatorio, para aquellos que quizás no tengan frescos los detalles de esta historia, vamos a repasar brevemente lo que sucedió. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron Erkencikus en el año 2018. La serie, como ya mencioné, fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas, tanto en Turquía como a nivel internacional. La historia de amor entre Can y Sanem, llena de enredos, risas, momentos románticos y desafíos, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos, como dije, era evidente, era innegable. La pasión que transmitían en pantalla generó un fervor, una pasión, entre los fans que era realmente increíble. Cada mirada, cada abrazo, cada beso, era analizado, era comentado, era debatido por los seguidores de la serie. Muchísimos soñaban con que esa magia, esa conexión, traspasara la ficción, que se hiciera realidad fuera de las cámaras. Anhelaban que Can y Demet fueran, también en la vida real, una pareja. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron verdaderamente interesantes. Comenzaron a circular rumores, especulaciones, teorías sobre una posible relación sentimental entre ellos. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos en las redes sociales, y los fans, ávidos de noticias y de cualquier indicio, analizaban cada foto, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, buscando desesperadamente señales de que su sueño se hiciera realidad. Observaban cada gesto, cada mirada, cada palabra, todo era motivo de análisis y debate. En su momento ambos, tanto Can como Demet, negaron cualquier relación sentimental. Siempre mantuvieron una postura de amistad, de compañeros de trabajo. Sin embargo, los rumores persistían alimentados por ciertas actitudes, por ciertas miradas que parecían indicar lo contrario, por situaciones que generaban aún más especulaciones.
Los fans con el corazón dividido entre la esperanza y la incertidumbre continuaban buscando pistas, descifrando códigos ocultos en cada publicación. La serie, lamentablemente, llegó a su fin. Y con ella, la ilusión, la esperanza de muchos. Cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman se centró en su carrera, buscando nuevos proyectos, nuevos desafíos. Demet Özdemir también continuó trabajando, protagonizando otras series exitosas, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Aunque mantuvieron el contacto, aunque se rumoreaba que eran amigos, nunca se confirmó una relación sentimental entre ellos. Hubo rumores de otras relaciones por ambos lados, romances fugaces, pero nada serio que pareciera indicar una relación duradera, algo que pudiera confirmar las expectativas de los fans. El tiempo pasó y la esperanza, aunque latente, parecía desvanecerse. Ahora bien, llegamos al 29 de agosto de 2025. Y es aquí donde la historia da un giro completamente inesperado. Es aquí donde la noticia explota con toda su fuerza. Empezaron a circular en redes sociales, principalmente en Twitter e Instagram, fotos y vídeos que son difíciles, muy difíciles de ignorar. Imágenes de Can Yaman y Demet Özdemir juntos compartiendo momentos que parecen pero bastante íntimos. Imágenes que parecen confirmar aquello que muchos soñaban. Las fotos muestran a la pareja disfrutando de una cena romántica en un restaurante de Estambul. Un restaurante exclusivo, elegante, con un ambiente romántico. Se les ve sonriendo, charlando animadamente, disfrutando de la compañía del otro. Y lo más llamativo de todo, lo que realmente desató la locura, se les ve tomados de la mano. Una imagen sencilla, pero cargada de significado. Una imagen que habla por sí sola. Los vídeos son aún más reveladores, aún más impactantes. Se observa a Can abrazando a Demet, muy cerca de ella, con cariño y afecto. Se observa a Can dándole un beso en la mejilla, un gesto tierno y lleno de complicidad. Comparten miradas llenas de cariño, de entendimiento, de conexión, de algo más. Miradas que parecen confirmar lo que todos sospechaban. Miradas que sugieren que la chispa, la magia, sigue viva. Y aquí es donde la noticia explotó. Literalmente. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de todo tipo de reacciones. Los fans, divididos entre la incredulidad, la emoción, la alegría y la sorpresa, no sabían qué pensar. ¿Era real? ¿Era un montaje, una simple estrategia de marketing? ¿Era una broma? ¿Era el comienzo de un romance que tanto habían esperado? La incertidumbre, la emoción, se apoderó de todos. La noticia corrió como la pólvora, se viralizó en cuestión de minutos. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las novedades del mundo del espectáculo, se hicieron eco de la noticia, publicando artículos, analizando las fotos y los vídeos. Los blogs y portales de noticias de entretenimiento se llenaron de artículos, de análisis, de especulaciones sobre el tema. Las especulaciones se dispararon, y las teorías sobre la situación no se hicieron esperar. Cada imagen, cada vídeo, cada gesto era sometido a un análisis exhaustivo, a un escrutinio minucioso. Algunos, los más escépticos, creen que se trata de una simple amistad que ha resurgido. Después de todo, el tiempo pasa, las personas cambian, y es posible que hayan decidido dejar atrás el pasado, dejar atrás los malentendidos, y darse una nueva oportunidad para ser amigos, para disfrutar de la compañía del otro sin presiones, sin expectativas. Otros, los más desconfiados, creen que se trata de una estrategia de marketing para un nuevo proyecto. Quizás estén trabajando juntos en una nueva serie, en una película, o en algún otro proyecto. Y estas fotos, estos vídeos, serían una forma de generar expectativa, de promocionar el proyecto, de captar la atención del público. Una forma, digamos, de jugar con los sentimientos de los fans. Pero claro, también está la opción más romántica, la opción que muchos anhelan, que Can y Demet finalmente estén juntos después de todos estos años. Que el destino los haya reunido, que el amor, ese sentimiento tan poderoso y misterioso, haya resurgido entre ellos. Que la chispa, la magia, siga intacta, que la conexión que los unió en Erkencikus nunca se haya extinguido. Y sinceramente, ¿quién no quiere creer en el amor verdadero? ¿Quién no quiere creer en la posibilidad de un final feliz? ¿Qué hay de mis opiniones personales?
Bueno, como fan de las series turcas, como alguien que quedó cautivado por la química y la conexión que existía entre ellos, debo admitir que me encantaría que esta noticia fuera cierta. Verlos juntos, finalmente, después de tanto tiempo, sería como un sueño hecho realidad. La química entre ellos es innegable, es evidente. Creo que harían una pareja maravillosa, que se complementarían a la perfección. La idea de que hayan encontrado el amor el uno en el otro después de tantos años, después de tantas experiencias, me llena de alegría. Sería una hermosa historia, digna de una serie turca. Sin embargo, también soy realista. No podemos sacar conclusiones apresuradas basadas en unas fotos y unos vídeos, por mucho que nos gustaría. Necesitamos esperar a que ellos mismos se pronuncien, a que confirmen o desmientan la noticia. Y mientras tanto podemos disfrutar de la emoción, de la expectación que esta situación ha generado. Podemos soñar, podemos imaginar, podemos fantasear con la posibilidad de un romance que, si se confirma, sería una de las noticias más bonitas del mundo del entretenimiento. Pero, ¿qué dicen las fuentes más confiables? ¿Qué dicen los medios, los periodistas especializados? Por el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho ninguna declaración oficial. Sus representantes, sus managers, tampoco han confirmado ni desmentido nada. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación, aumenta el misterio, y genera aún más intriga. Si fuera falso, ¿por qué no negarlo de inmediato? ¿Por qué no salir a aclarar la situación? ¿Por qué no desmentir los rumores? La ausencia de declaraciones por parte de ambos lados, y de sus respectivos equipos, solo intensifica las expectativas y el morbo. Es como si estuvieran jugando con fuego, manteniendo a todos en vilo. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar a continuación? Es muy probable que en los próximos días, en las próximas horas, veamos más noticias, más fotos, más vídeos. Quizás esperemos alguna declaración oficial por parte de Can y Demet, ya sea a través de sus redes sociales, de comunicados, o de entrevistas. Los medios de comunicación, los paparazzi, estarán al acecho buscando la primicia, capturando cada movimiento, cada gesto, cada encuentro. Los fans, por supuesto, estarán pendientes de cada detalle, de cada publicación, de cada like, de cada comentario. Las redes sociales, como ya dije, arderán con comentarios, con teorías, con especulaciones, con debates apasionados. En resumen, la noticia de Can y Demet juntos ha generado un gran revuelo, un auténtico terremoto, en el mundo del entretenimiento. Las fotos y los vídeos han dejado a todos con la boca abierta, con el corazón acelerado, y las especulaciones no se han hecho esperar. La pregunta ahora es, ¿qué está pasando realmente entre ellos? ¿Es amor? ¿Es amistad? ¿Es una estrategia de marketing? ¿O quizás una combinación de todo? Solo el tiempo y ellos mismos lo dirán. Y llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la noticia, hemos repasado el pasado, hemos especulado sobre el futuro, y hemos compartido mis opiniones personales. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya entretenido, que les haya mantenido al tanto de esta impactante noticia. Espero que hayan disfrutado de mi análisis, de mi entusiasmo, de mi pasión por las series turcas y por el mundo del entretenimiento. Resumiendo, la impactante noticia de Can y Demet juntos ha sacudido a todo el mundo. Tenemos fotos, tenemos vídeos, tenemos rumores, pero sobre todo, tenemos muchísimas preguntas. ¿Es un romance que finalmente se confirma? ¿Es un montaje? ¿Es una nueva serie? ¿Es amistad? ¿Qué más? Tendremos que esperar para ver qué pasa. La espera es larga, pero la emoción es inmensa. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño, y por su apoyo incondicional al canal. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Creen que es real? ¿Qué esperan que pase? ¿Son team romance, team marketing, o team amistad? Me encantaría leer sus opiniones, debatir con ustedes, y compartir nuestras expectativas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad, a compartir nuestra pasión por las series turcas, y a seguir trayéndoles las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y no olviden activar la campanita para no perderse nada.
Adiós.